Buenos días, hermanas. Continuamos con nuestro estudio de estrategias de engaño del enemigo y como ya vimos en semanas anteriores, es importante que para guardarnos del error nosotros seamos conocedores de la palabra de Dios, es decir, combatir la ignorancia, pero también la semana pasada les hablé de la importancia de no tolerar el error y les puse como ejemplo el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis, que algunas de ellas habían tolerado el error religioso como la doctrina de los Nicolaitas, la doctrina de Balaam y a una pseudo profetisa llamada Jezabel. Bien, pues esta semana nuestra reflexión, como ya vieron, se titula ¿Quién lo dijo? ¿A qué me refiero con quién lo dijo? A que muchas veces nosotros leemos o escuchamos un libro o una predicación y atendemos a las palabras, pero pocas veces nos hacemos esta pregunta: ¿quién lo dijo? Un ejemplo. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo frente a los adversarios de la fe, contra los maestros de la ley, escribas, fariseos, Cristo les hizo una pregunta. En Juan 8:46 Él les dijo: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Y nadie se atrevió a decirle algo porque la vida de Cristo era inmaculada, era pura. Él es la verdad. Y luego en Mateo 7:29, los judíos estaban asombrados de la doctrina de Cristo porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea que había una perfecta armonía entre la vida de Cristo y las enseñanzas de Cristo. Cristo tenía autoridad porque Él es la verdad. Pero vámonos a un extremo al otro extremo, hermanas. Dice la palabra de Dios en Génesis, capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, el cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Eva puso atención al argumento de la serpiente. Pero imagínense, hermanas, si Eva le hubiera hecho esta simple pregunta: ¿tú quién eres? ¿Quién eres tú para hablar mal de Dios y decir que es un mentiroso? Yo conozco a Dios porque todos los días camino con Él en el huerto del Edén y conozco sus mandamientos. Pero ¿tú quién eres? Creo que la historia hubiera sido diferente. Y a veces también nos pasa eso, hermanas, que viene un extraño, nos habla mal de un hermano en Cristo y sin conocer a ese extraño, sin saber en qué cree, le creemos a cualquier persona. Por eso, toda palabra proviene de una mente. ¿Quién es esa persona? ¿Quién lo dijo? Y para esto, hermanas, brevemente vamos a ver la vida de 6 pensadores que han tenido mucha influencia en el hombre moderno. Esto está basado en un libro que se llama El crepúsculo de los filósofos de Giovanni Papini, y nos vamos a encontrar con muchas sorpresas en la vida de estos intelectuales. El primero es Immanuel Kant, un alemán que nació en 1724 y murió en 1804. Kant era de familia evangélica, pero él no siguió una creencia ortodoxa, más bien se volvió heterodoxo. Hizo un revoltijo de sus creencias cristianas con la filosofía de aquel tiempo. Algo interesante es que Kant nunca viajó más allá de 15 kilómetros a la redonda de su ciudad. Imagínense ustedes que viven en Villa de las Flores, no conocen más allá de Ecatepec o de Tlalnepantla.
no conocen la Ciudad de México. Así fue la vida de Kant. Nunca visitó una galería de arte, leía poco y sin embargo él opinaba de todo, hablaba de todo. Sentía un desprecio por las mujeres, hablaba mucho de moral y de sentimientos, pero toda su vida se mantuvo alejado de sus hermanas pobres. Él hablaba de la moral de la razón. Decía él, hacemos el bien porque esperamos recibir el bien. Hacemos el bien porque es la costumbre y el miedo nos impulsa. O sea que su religión y su moral era como lo decía nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes aman a los que les aman, si ustedes les prestan a los que les prestan, ¿qué hacen de más? Porque eso mismo hacen los gentiles. Él descartó toda prueba bíblica, teológica, para demostrar la existencia de Dios, y sin embargo él decía, debemos creer que Dios existe. No podía demostrar que el alma es inmortal, pero decía, deberíamos creer que el alma es inmortal. Así que vemos, fue un hombre, aunque fue educado en una familia evangélica, nunca llegó a la fe ni a la sana doctrina, más bien a una moral que era igual a la de los paganos en tiempos de nuestro Señor Jesucristo. El segundo pensador, George Hegel, fue también alemán, evangélico también, que nació en 1770 y murió en 1831. Pero él, además de ser cristiano, fue teólogo. De él se puede decir que fue un buen padre, un buen esposo. El problema es que en sus escritos, en su sistema filosófico, el yo es una constante. Para Hegel, el hombre es la cima más alta del pensamiento absoluto. Y él, todólogo también, como Immanuel Kant, pretendía clasificarlo todo y explicarlo todo. Tuvo tanta influencia en Alemania que su sistema filosófico era casi un dogma de fe. Y el problema es que él influyó mucho a muchos teólogos alemanes. El tercer pensador, Arthur Schopenhauer, alemán también, nació en 1788 y murió en 1860. Él, a diferencia de Hegel y de Kant, no era evangélico, él era católico. Pero tuvo una vida muy difícil que se plasma también en su sistema filosófico. Su padre se suicida cuando él era niño. Su madre se dedica a vivir perdidamente, despilfarrando el dinero que le dejó su esposo y desatiende a su hijo. Entonces el pequeño Schopenhauer crece en un ambiente de hipocresía religiosa. Se vuelve un pesimista y en su obra dice, la vida es dolor. La vida debe vivirse de una manera tranquila, ascética y abstenerse de todo deseo. O sea que, aunque Schopenhauer no era un budista, pensaba como budista. El budismo dice, el origen, la raíz de todo sufrimiento es el deseo. Y eso es lo que decía Schopenhauer. Tuvo una vida tan difícil que decía, lo mejor que puedes hacer es vivir austeramente, no desear. Y bajo ese pesimismo se vuelve un determinista. Un determinista es aquel que cree que las cosas suceden, pasan, las acciones suceden de acuerdo al medio en el que la persona se mueve. Entonces decía él, cada hecho que sucede en el universo acontece según una ley. Los hechos dependen de su causa. La voluntad no es libre si no está condicionada. Y lo voy a ilustrar de esta manera, hermanas. Hace como 2 años más o menos, yo estaba en el hospital del IMSS, el 98, y le estaba hablando de Cristo a un enfermo. Y él me estaba atendiendo hasta el punto en el que yo le dije que el hombre es pecador. Entonces me interrumpió y me dijo que el hombre no es ni bueno ni malo, que no hay ni mal ni bien, sino que cada persona hace de acuerdo al ambiente donde se mueve. Y él ponía este ejemplo. Él decía, si el político roba, no es malo, simplemente que se desenvuelve en un medio donde hay mucha corrupción y todos roban. O por ejemplo, si hay un asesino en un barrio bajo, pues tampoco es algo malo.
es solo que vivió en un ambiente de violencia y él tiene que matar para sobrevivir. Pero después de esto él empezó a quejarse de las enfermeras del Seguro Social y decía que no lo atendían, que les pedía un cómodo y lo ignoraban. Y yo probablemente hice mal, pero le dije, es que las enfermeras pues no están haciendo nada malo, simplemente están trabajando en el ambiente del Seguro Social, no es ni bueno ni malo. Y obviamente ahí ya no le gustó el pensamiento determinista. El cuarto intelectual, Auguste Comte, un francés que nació en 1798 y muere en 1857, él era de padre y madre católicos y además monarquistas. En aquel tiempo Alemania estaba dividido entre católicos que querían un rey católico y franceses, ateos, liberales que querían un gobierno alejado, separado de la iglesia. Entonces, Comte cuando crece se vuelve agnóstico, un paso más allá que los anteriores pensadores. Los anteriores fueron cristianos, digamos, pero no ortodoxos, y Comte se vuelve un agnóstico. Un agnóstico es aquel que dice que no se puede demostrar que Dios existe o no existe, pero si Dios existe es imposible que el ser humano pueda relacionarse con él. Así que Comte desarrolla una doctrina que se llama el positivismo, que es la adoración al hombre y la glorificación de la ciencia. De hecho, él mismo se llamaba el San Pablo de la nueva religión, o se hacía llamar el Papa de la humanidad. Decía que en el positivismo el dogma es sustituido por los hechos científicamente demostrables. O sea, el dogma religioso lo sustituye la ciencia. Decía que el conocimiento supremo es la descripción de los fenómenos perceptibles por nuestros sentidos, lo que la ciencia puede explicar. O, como hoy se dice más presuntuosamente, la ciencia lo explica todo. El quinto pensador es Herbert Spencer, un británico que nació en 1820 y muere en 1903. Es interesante el caso de Spencer, hermanas, porque su papá era cuáquero, o sea, un evangélico de una corriente llamada cuáqueros donde le dan mucha importancia a las emociones. Su mamá era metodista y los familiares de su papá eran anglicanos. Entonces, el pequeño Spencer crece escuchando interminables debates teológicos entre sus familiares y él se aleja de todo ese círculo religioso y se vuelve agnóstico, igual que Comte. Y lo que él quiere en su sistema filosófico, quizá pensando en lo que él vivió en su familia, era un sistema donde no hubiera problemas ni discusiones, donde se encontrara una causa única y simple para todos los hechos. Y a su sistema le llama evolucionista. Es decir, él piensa que la sociedad está en una constante evolución. Pero él no sabía hasta ese momento que iba a ser la inspiración de Darwin para su teoría de las especies. Solo que Darwin habla de una evolución de la naturaleza, mientras que Spencer habla de una evolución de la sociedad. Spencer interpreta la vida, el espíritu, la sociedad, todo en 3 palabras: materia, movimiento y fuerza. Y se entiende porque Spencer fue ingeniero. Tenía una idea de la sociedad que podríamos llamarle que era anarquista. Decía que el gobierno o la autoridad no debe intervenir en los asuntos sociales y odiaba las leyes porque para él eran limitaciones a la libertad humana, que posteriormente esto se conocería como individualismo. Y el sexto y último intelectual, creo yo que es el más dramático, es Friedrich Nietzsche, un alemán que nació en 1844 y muere en 1900. Su padre fue pastor evangélico, él mismo fue estudiante de teología, pero se vuelve ateo. No agnóstico, sino que va un paso más allá y se vuelve ateo. Nietzsche no buscaba resolver problemas, no buscaba
plantear dificultades, lo suyo era destruirlo todo: la cultura, la civilización, la religión, las leyes, la moral, para vivir bajo un instinto animal. Y si ustedes han leído las obras de este filósofo, Friedrich Nietzsche o Nietzsche, es como escuchar volcanes en erupción, como escuchar los rugidos de leones endemoniados o altas montañas, como carcajadas histéricas. Así es la obra de este filósofo. Pero dice un otro filósofo italiano que probablemente todo esto era para ocultar su secreto, y es que él era una persona débil, enfermizo, que constantemente se deprimía, que estaba enojado con Dios porque se murió su papá. Por eso es que él en sus libros profetiza acerca de un futuro donde habrá un superhombre y donde Dios está muerto. O sea, él, el débil, el enfermizo, se imaginaba a sí mismo como un superhombre. Se puede resumir su filosofía en una palabra: el resentimiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto, hermanas? Con estos 6 ejemplos de intelectuales del mundo. No quiero que nos radicalicemos y pensemos que todo lo que diga alguien que no es cristiano está mal. No, lo que yo quiero decir es que cuando una persona que no es cristiana o que no sigue la sana doctrina, cuando opine de cosas trascendentales como por ejemplo Dios, la eternidad, la salvación, la persona de Cristo, la moral, muy probablemente esté equivocado. Ahora sí nos introducimos a todos los ismos que nos habló el hermano Víctor hace un par de semanas. Recuerdan que habló de humanismo, subjetivismo, racionalismo, etcétera, etcétera. Bueno, casi todos esos ismos tienen un origen en esto que es el humanismo. Ustedes no sé si hayan visto una película de los años 80 que se llamó Los Gremlins. Y si la vieron recordarán que se trataba de un pequeño monstruito llamado Gizmo. Y que una noche al Gizmo le cae agua y de ahí salieron todos los gremlins, todos los monstruos. Bueno, podríamos decir que eso es el humanismo. De un monstruito salieron todos los monstruos. De ahí salieron todos los ismos. ¿Qué es el humanismo? Bueno, el humanismo es un movimiento cultural que nace en Italia en el siglo XV y XVI, terminando ya la Edad Media, y es una reacción en contra de todas las restricciones de la religión en Europa, y se vuelve a la cultura clásica, es decir, a Grecia y a Roma, antes del cristianismo. En el humanismo, el hombre es el centro del universo y la medida de todas las cosas. Para el humanismo, la vida es simplemente el disfrute terrenal de todas las cosas. Aunque hoy por hoy, humanismo también se entiende como cualquier doctrina que pretenda en primer término el bienestar y la felicidad de la humanidad. Es decir, si es bueno para el ser humano, entonces es bueno. Si bien hay una pequeña cantidad de humanistas que creen en Dios, la gran mayoría de ellos son humanistas ateos. Para todos ellos, los valores morales están fundamentados en el hombre y no en Dios. Y los que creen en Dios, a Él lo ven como un instrumento para su felicidad. Hay escuelas humanistas, sí, desde primaria hasta universidad. Y en esas escuelas alientan a los niños a la curiosidad, al pensamiento crítico y a la tolerancia. Lo que vamos a ver a continuación, hermanas, es un cuadro comparativo entre el humanismo y la Biblia, que se resume en 4 puntos. Punto número 1. El humanismo dice que la vida terrenal es lo más importante. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Dice Mateo capítulo 5, versículo 16. Dice la palabra: Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
En la Biblia, el ser humano fue creado para dar gloria a Dios. No es lo más importante la vida terrenal. De hecho, la vida terrenal sirve para que nosotros definamos si vamos a vida eterna o condenación eterna. El deseo de Dios expresado en la Biblia es que todo ser humano tenga vida eterna por la fe en Cristo. Claramente dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Punto número 2. El humanismo dice, el hombre es la medida de todas las cosas. ¿Qué dice la palabra de Dios? Efesios capítulo 4, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La plenitud y el centro de todo es nuestro Señor Jesucristo, no el hombre. Punto número 3. El hombre es esencialmente bueno. Eso es lo que dice el humanismo. Pero ¿qué nos dice la Biblia acerca del hombre? Dice Salmo 53, versículo 3. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. El hombre es un ser que se ha corrompido, según la palabra de Dios. Punto número 4. El humanismo dice, Dios es instrumento del hombre para su felicidad. Y eso si el humanista cree en Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? La Biblia nos dice que Dios es soberano y no es instrumento de nadie. Dice Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Noten ustedes que en el humanismo hablan de felicidad, pero la palabra de Dios no habla de felicidad porque esta es pasajera, habla de gozo, y esto solo se puede experimentar por medio de Dios, la morada de Dios en nosotros. Dice Gálatas 5, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y nos dice también la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, versículo 45. Dice la palabra, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, y que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. No es que el ser humano se merezca, sino que Dios en su infinita bondad hace el bien tanto a justos como a injustos. Y para concluir, hermanas, vamos a ver, ustedes ven en la pantalla algunas frases que nos hablan del humanismo, para que si alguna vez leen algo que se parezca, sepan de qué se trata todo esto. El primer pensamiento es de Thomas Mann y dice, ¿pero qué era el humanismo? El amor de los hombres nada más, y por eso el humanismo no era otra cosa que una política, una actitud de sublevación contra todo lo que mancha y deshonra la idea del hombre. Fíjense ustedes cómo hablan de sublevación y del hombre como lo más exaltado. No podemos ver en ningún lugar que se mencione de Dios. Segundo pensamiento de Fernando Trías de Bes dice, el sistema no debe tomar del individuo más tiempo que el justo y a su vez debe proporcionarle vías a la expresión del amor, del humanismo, de la espiritualidad, de la cooperación, de la solidaridad y la ayuda a los demás. El tiempo es un factor esencial de nuestra vida y un sistema que lo olvide está condenado al fracaso. Otra palabra clave, tiempo. Para el humanismo, como les dije, la vida es terrenal y nada más. ¿Qué hay más allá de esta vida? No importa. Lo único que importa es el disfrute del hombre en esta vida.
Y el tercer pensamiento que me gusta porque sitúa al humanismo en su lugar, lo que realmente es, proviene de una filósofa francesa que peleó en la Guerra Civil Española y también en la Segunda Guerra Mundial, y dice: el humanismo y lo que del mismo se desprende no es un regreso a la antigüedad, sino un desarrollo de venenos anteriores al cristianismo. O sea, es volver a la humanidad a una mente pagana antes de que se revelara la vida de Dios para la humanidad, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanas, si ustedes por ahí quizá reciben una predicación de algún predicador muy famoso y que dice: yo decreto que Dios te va a dar esto o aquello, bien haríamos en hacernos esta primera pregunta: ¿quién lo dice? ¿Quién es este predicador? ¿Dónde se congrega? ¿En qué movimiento está? ¿En qué cree? Y después, ¿qué dice? Ahora sí podemos analizar el mensaje. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿En dónde sitúa a Dios? ¿Dónde se sitúa el ser humano? Y posteriormente ya podremos hacernos la siguiente pregunta: ¿qué dice la palabra de Dios? Quizá este predicador más bien está viendo, como si fuera un humanista, a Dios como instrumento de su felicidad, no él como un instrumento en la mano de Dios. Sí, hermanas, entonces la tarea para esta semana es que yo les voy a dar un pensamiento. Ustedes van a hacer estos 3 pasos. Número 1, preguntarse quién lo dice. Número 2, qué es lo que está diciendo, donde veamos qué importancia tiene Dios en el pensamiento, en qué lugar se ubica el hombre. Y en tercer lugar, qué es lo que dice la palabra de Dios. Sí, hermanas, y que el Señor les bendiga.